educativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... hecho de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? Un saludo a toda la teleaudiencia. Este es otro episodio de Vendiendo Humo Morado. Ahora vamos a hablar de Claude Shannon, padre de la tecnología de la información. Ramiro, tus palabras. Claro que sí, Armando. Entonces, si todo sale bien, posiblemente esta sea la última de las que vamos a presentar conmigo en Estados Unidos. Ya después continuaremos cuando esté por China. Correcto. A ver si aprovechamos cuando estás ahí en tu cuarentena. O, ojalá que sea corta esa cuarentena. Bueno, pero con respecto a, bueno, las cosas cambian todos los días, ¿no? Bueno, este tema súper interesante de nuevo, todas las cosas que presentamos son de ese tipo, pero Claude Shannon es considerado el padre de la tecnología de la información. Entonces, queremos que la gente conozca un poco más sobre él, porque en verdad, a pesar de tener tanta influencia en nuestro día a día, no mucha gente sabe de él, ¿no? Correcto. Inclusive, Armando, ¿te acuerdas que conversábamos en la uni, cuando uno estudia ingeniería electrónica sobre todo, ¿no? Y en telecomunicaciones, me imagino que también, y en eléctrica también, hay una parte en la cual uno estudia una ecuación que él desarrolló cuando era muy joven, pero eso es lo único que escuchamos de él, ¿no? Directamente. Y en verdad, por eso queremos darle más difusión. Por supuesto, por supuesto. A ver, ya durante el trayecto vamos a ver qué tan importante y por qué se le dice el padre, ¿no? Sí. Correcto. A ver, Ramiro, ¿cómo es aquí? Ya, mira, esto es un poco de background de Claude Uh -huh. Shannon, ¿no? Uh Su -huh. educación de bachillerato, bueno, para empezar, la secundaria la estudió en Michigan, en una escuela pública. Y mira, como ves, hay un mapa ahí de Michigan en el cual se ve, bueno, los dos lagos, ambos lados, y el cuernito que está arriba también es parte de Michigan. Pero Correcto. era un pueblo pequeño, pero a pesar de eso, él, bueno, estuvo expuesto a la matemática, a las ciencias en la secundaria y le gustaba mucho. Y mira, una anécdota que recién, pues, hace poco me he enterado, pero me parece fascinante esto. Él, cuando era niño, digamos, adolescente, construyó un telégrafo aprovechando un alambre de púas. O sea, su casa, que era en una zona semirural, tenía Correcto. una cerca de madera, pero, o sea, son postes de madera, pero con alambre de púas, ¿no? Entonces el alambre de púas es conductor y, bueno, el poste es aislante, así que utilizando eso se comunicaba con un amigo que estaba, digamos, en la siguiente casa, que es muy lejos, ¿no? Usando el alambre de púas. Qué increíble, ¿no? Por supuesto, o sea, y sobre todo, supongo que habrá utilizado código Morse, ¿no? Sí, Pero sí, código o Morse, sea, claro. eso ella es bien interesante, ¿no? O sea, ya utilizando el cable de púas, como tú decías que estaba aislado, entonces mandar la información. Por supuesto, creo que en esos momentos también se habrá enterado, pues, que también el ruido es dañino. Desde esa época, mira, o sea, Claro, ya tenía en la mente eso, ¿no? claro, yo supongo que, o sea, sí se habrá comunicado, pero lo que habrá llegado al otro punto habrá estado ya impregnado de ruido. Muy, muy interesante, Ramiro, eso es muy bueno. Y mira, Uh -huh. seguimos. Entonces, mira, con respecto a su educación ya universitaria, él hizo un doble bachillerato. O sea, uno en ingeniería eléctrica, o sea, eso le dicen doble E, ¿no? Y otro Ah, y también al mismo tiempo en matemática, ¿no? Y es asombroso, bueno, uno se pone a pensar que esto lo hizo muy rápido, o sea, tomó 4 años para hacer las dos carreras. Claro que hay un tremendo o sea, están sobrepuestas las dos carreras, ¿no? Porque cuando correcto. uno estudia ingeniería eléctrica o electrónica, estudia un montón de matemática, pero él completó los dos, digamos, las dos carreras. Y fíjate que en los cursos de matemática estuvo expuesto al álgebra de Boole, que fue desarrollada en el siglo XIX, ¿no? Uh Y yo -huh. creo que eso fue la clave, Armando, porque él, al Definitivamente. estar expuesto a eso y también a la electrónica, por otro lado, eso le dio una preparación perfecta para que él, usando su increíble talento, juntara estos dos temas, ¿no?
Y mira, él nació en 1916, así que él entró a la universidad en 1932 a los 16 años y se graduó a los 20 años de edad, Wow. con Sí, doble título. wow. ¿Esto en qué universidad fue? ¿En la de Michigan? Ah, en la de Michigan, sí. Y Co- en la Universidad de Michigan, oye Armando, y esa foto es de una biblioteca de la Universidad de Michigan. Eso lo encontré en internet. No, no estoy seguro que sea la misma que él utilizó, pero y yo viendo un lugar así que, o sea, tiene los libros en los anaqueles y un sitio para estudiar así, es como un palacio, ¿no? No, De, es muy motivador, realmente. Sí. exactamente, sí. Wow. Y más bien su máster y su doctorado lo hizo en ingeniería eléctrica, y esto ya fue en el MIT. Ahí hay una foto del MIT, Ujú. de lo que vendría a ser el pabellón central, creo que es el pabellón central, como el pabellón central de la Uni, ¿no? Que tiene ese Igualito, edificio. igualito yo creo. No, pero mira, Y está bonito, no, están bonitos sí, los dos, es sí. muy bonito el campus del MIT allá en Massachusetts, ¿no? Y bueno, él, es verdad, por cierto, ya que estamos hablando del MIT, hay gente que dice que Georgia Tech es el MIT del sur, ¿no? Pero Correcto, nosotros que somos de Georgia Tech decimos que el MIT más bien es el Georgia Tech del norte. correcto, correcto. No, pero bueno, el MIT muy prestigioso, ¿no? Y bueno, trabajó con computadoras analógicas en su primer año ya como estudiante ya sería de maestría, ¿no? Y fíjate que es interesante que ese primer asesor que él tuvo, su primer mentor, era Vannevar Bush, que Ujú. más adelante jugó un papel para aconsejar al presidente Roosevelt y después al presidente Harry Truman Harry Truman, durante la ujú. Segunda Guerra Mundial. Y la computadora analógica era mecánica, Armando, y era para calcular, resolver ecuaciones diferenciales que utilizaba con aplicaciones, por ejemplo, a las mareas. Ellos Ujú. hacían ese tipo de cálculos. Bueno, Wow. ahora, aquí viene lo curioso. Mira, a los 21 años de edad, él escribe su tesis de maestría. Y esa tesis es la clave, o sea, es lo que comentábamos, ¿no? Es una combinación de el álgebra de Boole, de matemática, con la idea de utilizar interruptores. Él demuestra en su tesis que uno puede utilizar switches, interruptores, para combinar las dos cosas y de esa manera resolver problemas de álgebra de Boole basado en electrónica. Y mira, ahora esto parece obvio, ¿no? Cualquiera que estudia electrónica, el primer curso de digitales, ¿no? De circuitos digitales, uno aprende ese tipo de cosas, pero en ese momento nadie había pensado en juntar los dos temas. Y mira, acá viene, por ejemplo, una lógica muy simple. Esos son los tres primeros diagramas que hay en su tesis. Y fíjate que el número 3, la figura 3, es una compuerta que lo que hace es multiplicar dos bits. O sea, toma X e Y y si están conectados de esa manera, como switches, de esa forma, los dos tienen que estar abiertos para que no haya un cortocircuito. Si tú cierras X o cierras Y, entonces digamos, el voltaje de un lado es igual al del otro, ¿no? Y puedes ponerlo en cero. Y eso, él decía, esto es como una multiplicación. Así que, y el de arriba más bien es como una suma. Entonces, esa lógica ya, eso dio a mucha gente a pensar, uy, un momento, sí se puede usar electrónica para resolver problemas de lógica. Correcto. O sea, algo que comentabas, esta maestría es la considerada como la top de todo el siglo, del siglo XX, Sí, ¿no? Ahora, algo que la audiencia tiene que entender, y es algo que tú has comentado, lo que es algo obvio ahora, que es utilizar el Boole, ¿no? O sea, esta lógica de Boole, por si acaso, como tú dices, la lógica de Boole, que es utilizada en las computadoras, eso fue desarrollado en el siglo XIX, como tú dices, en 1847 por George Boole, ¿no? Ahora, pasó 90 y tantos años y nadie decía, en la computadora lo voy a utilizar esa lógica, nadie decía nada. Como tú dices, eran dos cosas completamente separadas, la parte de electrónica y la parte de la lógica de Boole, que por si acaso, la lógica de Boole, ¿no? El álgebra de Boole,
es hermosísima, ¿no? O sea, se trata, por ejemplo, de sentencias si es verdadero, si es falso, y cómo se combina. Pero Claro. dar el salto de que eso que hasta en 19... ¿Cuándo hizo su maestría? 1937. 1937. O sea, después de 90 años viene uno que... Porque yo te hago una apuesta, yo estaba ahí, y yo decía, oye, esa álgebra de Boole es hermosísima, pero no sirve para nada, Claro. ¿no? Y eso, oye, Armando, claro, por supuesto. Y es una... Y, oye, ¿verdad? Y otro punto saltante de eso es que él tenía 21 años de edad nada más. Y si te pones a pensar, él dio conferencias para la IEEE, por ejemplo, en los años 80. Y había gente que... Yo he escuchado esta anécdota, ¿no? Que gente que se acercaba a él y le decía, oye, tú estás relacionado, eres pariente de Claude Shannon, el creador de, bueno, de esta teoría. Y él decía, no, yo mismo soy, ¿no? Yo soy Claude Shannon. Y le dice, sí, pero él creó esto, ¿no? Y la gente pensaba, se imaginaba que era una persona, pues, que había fallecido hace muchos años, ¿no? Pero dijo, no, lo que pasa es que lo hice tan joven que, bueno, han pasado tantos años y sigo acá, ¿no? Y nadie le creía, pero es fabuloso, ¿no? Correcto. Entonces, como dice, primero que lo hace a los 21 años. Segundo, pasan 90 años y hasta los 90 años que ha pasado el álgebra de Boole, nadie le da bola al álgebra de Boole. Solamente sirve para decir que es bonito, elegante. De ahí no sirve Claro. para nada. Pero él viene y agarra y dice, mira, ¿sabes? Esta álgebra de Boole lo podemos hacer, o sea, hacer una analogía con nuestros circuitos electrónicos. Y eso es lo que ahora se basa las computadoras. Exacto, Punto número uno, exactamente. o sea, la audiencia tiene que entender eso. O sea, nadie hasta 1937, ¿no? Sí, Nadie le daba bola al álgebra de Boole. Y él agarra y dice, mira, a los 21 años, esto se puede realizar con los switches que tenemos acá en la parte electrónica. así es. Y como dice, eso lo utilizamos en las computadoras. Ok, Entonces, Armando, dime. aquella tesis, entonces, posiblemente, y hay mucha gente que ha dado opiniones sobre esa tesis, inclusive recuerdo el cofundador de Qualcomm allá en San Diego, Viterbi, él mencionó que posiblemente esa sea la tesis de maestría de mayor valor para la humanidad, digamos, técnicamente hablando, ¿no? En el siglo XX. Es una cosa increíble. Bueno, O sea, después... no la Uh-huh. nuestra. No, no, no la nuestra. No, no, no. No, No, ya nosotros definitivamente. usamos trabajo derivado de esto, ¿no? Pero, y bueno, Correcto. pero, ¿verdad? Y hay otros temas también para discutir de la influencia de Shannon, ¿no? Por Ujú, ejemplo, quizás después lo mencionemos, pero ujú, continuemos entonces. Mira, el trabajo, después trabajó en Princeton. Después del ujú, PhD, trabajó, me parece que estuvo un año en Princeton, no en la universidad, sino en el Instituto de Estudios Avanzados, donde también trabajaba en esa época Einstein, von Neumann y matemáticos, aquí he puesto los nombres, como Gödel y Weyl. Gödel es con una diéresis en la O. Se pronuncia medio, tiene una pronunciación extraña. Bueno, ok. pero fíjate, tuvo esa posibilidad de trabajar ahí, en Princeton, y más bien, y claro, justo en esa época, 1941, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Así que su siguiente trabajo ya fue justamente en el Comité de Defensa para Investigación para la Defensa de Estados Unidos, que es el siguiente slide, me parece. Ujú, Y mira, en ese comité que me parece que estaba en Washington, él trabaja, digamos, en diferentes temas aplicados al esfuerzo para ganar la guerra, ¿no? Y, ujú. por ejemplo, en comunicaciones, él tratando de encontrar formas de criptografía para tener comunicaciones seguras, que justamente está relacionado con lo que hablamos el otro día sobre Hedy Lamar, ¿verdad? Ujú, Hedy ujú, Lamar. correcto. En esa Bueno, época todos los esfuerzos eran para ganar la guerra y algo relacionado, ¿no? Claro. por Ujú, supuesto, no era, imagínate, todo el país estaba metido en ese problemón, ¿no? Y bueno, en todo el mundo realmente, ¿no? Y bueno, también conoce a Alan Turing. Mira, Alan Turing, el famoso matemático y
pionero de las computadoras británico, viajó y estuvo un tiempo en Estados Unidos colaborando en la parte de criptografía en Washington. Y justo en ese tiempo hubo un overlap entre ellos dos. Estuvieron, me parece, 3 meses trabajando juntos. Y eso posiblemente también tuvo una gran influencia en su trabajo posterior, ¿no? Y mira, de todo esto, al terminar la guerra, 4 años después, en el año 49, salió publicado todo ese trabajo que es una mezcla de matemática, electrónica, lógica, ¿no? Y en verdad es, bueno, lo que le llaman es desclasificaron el trabajo para que puedan leerlo otras personas, ¿no? Ya después de la guerra. Oh, Excelente. verdad, Armando, la foto que se ve abajo, por supuesto, es Alan Turing, y la foto que está arriba es justamente el Comité de Investigación de Defensa Sí, Nacional en la Casa Blanca. correcto, Y sí. el que está Es de Harry sentado, Truman. él es Harry Truman, exacto. Y uno de ellos, no sé exactamente quién es, Vannevar Bush, que justamente fue su asesor de Claude Shannon en el MIT. En el MIT. Ajá. Ok, correcto. Y bueno, esto es el otro gran trabajo la tesis fue en el año 37, ¿no? Este trabajo salió publicado más bien en 1948 y es una teoría matemática de comunicaciones. Esto más bien hay varias versiones, pero hay una que es como un libro que fue publicado por el IEEE y se puede leer online, está disponible. Y este también es otro gran tema. Él introduce el bit, aunque que se lo atribuye a otra persona. Le atribuye el concepto de bit a John Tukey, pero él crea una idea más generalizada de lo que es un bit. Él lo toma como un punto de información, no como un punto de un dígito, sino más bien como una unidad de información. Y introduce el concepto de entropía en comunicaciones, que ¿quién se le ocurre mezclar termodinámica con... Eso es lo que hace que este señor sea tan increíble, ¿no? Como un Leonardo da Vinci, que tiene ideas y Correcto. matemáticas y todo ello, ¿no? El concepto de redundancia en comunicaciones para mejorar la señal a ruido, y también esta ecuación, y esa es la ecuación que algunas veces se estudia en la uni, me parece, todavía se sigue estudiando, ¿no? En Tele 1, tal vez. Sí, 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 sí. La capacidad del canal, claro. Claro, él calculó esta capacidad de un canal de comunicaciones, es teóricamente el máximo valor de lo que puede uno transmitir, ¿no? Y la forma como se utiliza, vamos poniendo un ejemplo rápido, ¿no? Supongamos que la señal, que es la S, y el ruido, que es N, están en una relación de 1000 a 1, ¿no? Ujú, En potencia, lo ujú, cual ujú. son 30 decibeles en potencia, ¿no? Correcto. Y si ocurre eso, esa relación es de 1000. Ujú, Le sumamos 1, sale 1001, tomamos el logaritmo en base 2, que es más o menos 10, porque 2 a la ujú, 10 es 1000, más o menos. ujú, Y ese número, que vendría a ser 10, que es el logaritmo de 2 de esa señal a ruido más 1, lo multiplicamos por el ancho de banda. Supongamos un ancho de banda de un teléfono, que es ujú, 4 kilohertz. 4 kilohertz por 10 te da 40 kilohertz o 40 kilobits por segundo. ujú. Y ese sería el máximo que puedes mandar por ese canal de... Sin que se distorsione. Exacto. Y Armando, qué curioso que, mira, este ejemplo, y eso nos hace recordar esos modems de los años 90 Correcto. que te ibas a instalar en Puno, no sé, Sí, loco, mira, pero sí, wow, wow, no. Esto, o sea, como tú dices, ¿no? En 1937, ya su maestría en relacionar el álgebra de Boole con los switches, ya es, ya suficiente, con eso ya sería ya, suficiente para con eso ya es que... suficiente. Esto, este paper creo que sale en Bell Labs Papers, ¿no? Ah, claro, por supuesto, porque en esa época ya estaba trabajando, después de la guerra se fue a trabajar a Uh-huh. Bell Labs, tiene razón, claro que sí. Correcto. Este es en 1948. En este paper se puede decir que en comunicaciones, como es la Carta Magna, Sí, esto exacto. es, como se dice, la Biblia para que la audiencia entienda. ¿Por qué? Porque estos puntos que estás diciendo es lo que, más o menos, lo que nos brinda a él, ¿no? A todos los ingenieros físicos, ingenieros, para
proyectarnos. Primero, lo que tú dices, ¿no? Ya introduce el concepto de bit, binary digit, pero ya como que es la cantidad mínima de información que necesitamos. O sea, o es un 0 o es 1. Y ya para hacerlo, relacionarlo con el álgebra de Boole, verdadero o falso. Ya. Segundo, lo que tú dices, ¿no? Concepto de entropía. O sea, entropía nosotros lo tenemos en física y acá el hombre lo saca para comunicaciones. Por supuesto, lo pone entropía porque la fórmula es muy similar. Claro. Pero esto del concepto de entropía, ya viene la segunda y gran idea. La entropía, este cálculo que él hace es tener el mínimo tamaño que se necesita para no destruir el mensaje. O sea, ejemplo, ¿no? Si yo digo, hoy día he comido arroz con pollo que tenía arroz y pollo, hay una super redundancia, ¿no? Porque, ¿para qué me dices todo eso? Dime que has comido arroz con pollo y ya sé que tiene arroz y que tiene pollo. Lo mismo es lo que sucede. O sea, hay algunos, como se dice, bits que no son tan necesarios. Claro. Entonces, la idea de la entropía es lo mínimo que tú puedes compactar para poder recuperar después ¿cómo se llama esto? El mensaje, claro. El mensaje. Entonces, esto es sobre compresión. Entonces, sí, dime. Armando, mira, y qué interesante, él trabajaba, claro, en Bell Labs, y ellos en esos años estaban, por supuesto, obsesionados y con buena razón, ¿no? En tratar de tener la mejor red de comunicaciones y la mejor señal a ruido. Y él propuso también, ¿no? En esa misma época, estamos hablando de los años 40, fines de los años 40, que si tú digitalizas la señal, y de esa manera transmites la señal, digamos, digitalmente, es posible recuperarla sin perder, o sea, sin añadirle ruido, porque si tú simplemente amplificas cada cierta distancia, amplificas todo, incluido el ruido, ¿no? Correcto, correcto. Y eso también es otro concepto que él dio en esa época, ¿no? Correcto. Entonces... Sí, lo que sucede es que esto es lo que él brinda. Él dice, mira, ¿qué vamos a transmitir? Información. ¿Qué quiere ser información? Hablado, imágenes, lo que sea. Entonces lo que él dice es, mire, nosotros utilizamos lo que es el bit, que es lo mínimo de información. En otras palabras, todo lo digitalizamos. Todo lo convertimos a dígitos, a bits. ¿Qué quiere decir? Si es música, si es una pintura, una foto. Entonces ahí viene, entonces cuando se transforma en bits, ya tú lo manejas de la misma manera. Y ahí viene Claro. la parte del concepto de entropía, que es, como ya tienes los ceros y unos, tú sabes que hay algunos esos ceros y unos que son de más. Pero lo único que necesitas es comprimirlos. O sea, Claro. no te interesa si es música, si es pintura, lo que sea. Lo comprimes y ya, con esos ya dos, ya tienes una buena parte de lo que es teoría de comunicaciones. Pero exacto. ya, claro, entonces, la idea de eso, de la conversión, es mandarlo, como tú dices, ¿no? Sin errores. Entonces, la idea de él es, podemos tener un código, ¿no? Podemos tener un código que más o menos pueda corregir esos errores, como ya son ceros y unos, lo único que necesitamos es mandar esos ceros y unos con la suficiente señal que realmente podamos recuperar el uno, ¿no? Entonces, si no lo recuperamos, al menos tenemos ciertos códigos de corrección de errores para recuperar la información. Esa es la segunda parte. Y como tú dices, ya la parte es el límite, o sea, el límite que tú puedes mandar, o sea, cuál es la velocidad. En otras palabras, este paper te resume todo en dos números. Uno, sí, pero mira qué tal cabeza. Uno, la entropía, que es el tamaño, el mínimo tamaño que tú puedes comprimir la información para luego recuperarlo. Y el segundo, lo que dice Shannon-Hartley equation, que es
el máxima velocidad que tú no puedes transmitir sin que se te distorsione el mensaje. ¡Wow! Esto es, como se dice, la carta magna para comunicaciones. Exacto. Y Armando, y mira, en verdad, ahora que lo pienso también, en otro momento hablamos también y comentamos que en Bell Labs, en esta misma época, fíjate, que sacaron el transistor, ¿no? Pero yo creo que la gente que trabajaba en el transistor estaban más pensando en usarlo como un amplificador pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, que puede ser, porque los amplificadores eran con válvulas antes, ¿no? Válvulas de vacío. Y el transistor para usarlo como amplificador. Pero él, digamos, trayendo esto al juego, digamos, hizo que sea posible también aplicar ese transistor, pero para circuitos digitales. Correcto, correcto, porque Así tienes que, razón. O sea, lo que ellos pensaban era más la parte analógica, pero como tú comentas, claro, cuando es analógico, no, tú mandas la señal con ruido y después la amplificas, pero ¿qué pasa? Como es analógica, amplificas la señal y también el ruido. Al final claro, ya se perdió el mensaje, sí, ¿no? vas perdiendo, vas añadiéndole ruido en el camino, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Wow, wow, wow. Sí. Uy, pero entonces mira, con eso ya hemos establecido entonces lo importante que fue Shannon. Es más, he escuchado una opinión informada, ¿no? De gente que trabaja en electrónica, en grandes empresas, que dicen que posiblemente mira, si Shannon no hubiera hecho eso, igual hubiéramos descubierto la humanidad, ¿no? Hubiera llegado a las mismas conclusiones, pero hubiera tardado mucho más tiempo. Y Por supuesto. posiblemente él ahorró o, digamos, impulsó a la humanidad unos 30 años al futuro. Eso es lo que dicen. O sea, ellos calculan que su trabajo intelectual fue capaz de empujar a la humanidad al futuro, ¿no? Y bueno, pero eso es la parte, digamos, técnica, Armando. Y acá más bien vienen algunas cosas curiosas que lo hacen también un personaje especial, ¿no? Y mira, por ejemplo, esto acá es la computadora Throwback. ¿Te acuerdas de esta tontería? Mira, o sea, dice, él contaba que, eso yo lo leí en una entrevista que le hizo a la IEEE en los años 90. Él decía que todo el mundo tiene computadora, todo el mundo se arma su computadora en su casa. En los años 70 no eras un electrónico, un ingeniero electrónico, sino tenías tu propia computadora o tu propia calculadora, ¿no? Hecha por ti mismo, no comprada. Entonces él dijo, ya, yo también voy a hacer una, pero voy a hacer diferente. Y él hizo esta que usa números romanos. No, parado inventando el nombre, parado inventando Sí. el nombre. Así que esta computadora existe, se llama Throwback, significa algo de, la R es de Roman numbers, así que es una computadora con números romanos. Wow. Este, qué interesante, ¿no? Qué cosa más extraña. Acá hay otras dos cosas también increíbles, que él era capaz de andar en monociclo sin ningún Ajá. problema y también Wow. de hacer malabarismos, ¿no? Como se puede ver ahí. Y una vez escuché que en una conferencia que él dio, o sea, dijo, al final de la conferencia dijo, pues, ¿saben qué? Yo los veo un poco aburridos. Así que agarró y empezó a hacer malabarismo delante de ellos para que se entretengan un Para que poco. se te tanto. Qué Wow. gracioso, ¿no? Y, o sea, y, Y y montaba monociclo también, ¿no? montar el monociclo, imagínate, qué cosa tan increíble, ¿no? Claro, o sea, hacer malabarismos y montar el Y monociclo a montar la vez. sí, sí. Eso es, Wow. qué interesante, ¿no? Y después, creo que hay una foto que después viene Armando. Ajá, mira, esto que ya lo habíamos mostrado al comienzo es una de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, ese ratón tenía que recorrer el laberinto y Ajá. solamente lo recorría, digamos, una vez, nada más aprendiendo. Y luego ya podía resolver el laberinto todo el tiempo, ¿no? O sea, aprendía de sus errores, ¿no? Pero tampoco no era tan simple. Y una vez, mira, otra anécdota, tal vez esta es apócrifa, no estoy seguro. Yo lo leí en algún lado esto, que Claude Shannon hizo que su ratón con inteligencia artificial entre en un concurso de laberintos, ¿ya? Pero lamentablemente parece que en la primera prueba chocó contra una pared y se quedó, o sea, parece que lo descerebró al pobre, Al pobre perdió, ratón. perdió su inteligencia. Entonces, pero después se dio cuenta de que el que estaba Ajá. ganando era un ratón que lo único que hacía era agarrarse del borde
porque si tú recorres el Claro. borde, algún día llegas a la salida. Entonces, él construyó esa noche, ¿no? Reparó al aparatito y lo que hizo es de que tuviera una patita tocando la pared y también corriera a toda velocidad por el laberinto buscando la salida. Así que Wow, ganó al final. wow. No, no, pero este es interesante. Se puede decir que más o menos una de las, o sea, ya estaba aplicando lo que es inteligencia artificial, ¿no? O sea, Sí, es el ratoncito está aprendiendo de sus errores, ¿no? claro. ¡Wow! Es Pero una porque cosa al final, increíble. al final a fuerza bruta lo hizo, ¿no? Era más rápido que volverlo un atleta, poner toda la batería en el motor. Correcto. ¡Wow! Pero de ¡Wow! todas maneras, qué increíble, ¿no? Que hagan estas aplicaciones. Y bueno, después, claro, este es el laberinto y es su ratón, ¿no? Es una Sí. cosa tremenda. Ah, Y, después esta máquina, mira, mira, esta foto no es de su máquina, es de una que he encontrado en internet. De hecho, hay miles de gentes que hacen esto también ahora, pero sí, él fue ahora el le primero. venden eso. Sí, sí. Mira, él le decía la máquina última, de Ultimate Machine, pero ahora también le dice la máquina cero. Y lo que pasaba era esto, Armando, tú también has escuchado la historia, ¿no? Que él tenía en su escritorio una cajita como esta, con un switch. Y la gente venía y preguntaba, oye, ¿para qué es eso? Y decía, go ahead, o sea, adelante, aprieta el botón. Entonces empujaban el botón y de adentro salía una mano que pum, lo volvía a poner en cero. O sea, no hacía nada, ¿no? No servía para nada. Wow. Pero, verdad, pero hay un montón de gente que hace esto, ¿no? En YouTube hay un montón de ejemplos de esto, incluso que pelean, dos máquinas que Ah, pelean. yo he visto que hasta, o sea, lo venden así en Amazon. Para que, Ah, sí, y lo más, venden tú te lo también. puedes hacer, sí, sí, sí. Wow. Y bueno, y esto es un último mensaje que me parece buenazo. Armando, ¿tú qué opinas de esto? Mira, que humilde, ¿no? Que mira, a pesar de toda la influencia que él tuvo y todo ello, él una vez respondió a una pregunta, ¿no? Alguien le dijo a qué atribuía todo ese talento, toda esa influencia, ¿no? En la ingeniería electrónica, en las comunicaciones, las computadoras, ¿no? Y él dijo, bueno, la verdad solamente era curiosidad, ¿no? Me preguntaba cómo estaban construidas las cosas. Y eso es, así es como hizo su carrera. Wow. Mira, con eso, con esa simple idea, con esa simple curiosidad, mira todo lo que ha hecho. O sea, Sí, como se dice, tú comentabas, ¿no? Es como un hombre del renacimiento, porque sí, sí, sí. realmente lo que tú comentas es verdad. O sea, yo también he escuchado, y son muchos, sí, es verdad que en algún momento nosotros hubiéramos llegado, por ejemplo, o sea, hubiéramos llegado a tener el Internet, a digitalizar las cosas, transmitirlas de esa manera, desarrollar el Internet. Pero como tú comentas, y ya muchas personas lo dicen, sí lo hubiéramos logrado, pero a lo mejor 30 años En el futuro, después, ¿no? en el Sí, futuro. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, muchachos, estarían casi haciendo lo que yo hacía hace 25 años. O sea, yéndose con su modem a puro. y esperar, ponías un teclado, así, ponías apretabas tu teclado y después esperabas un ratito para ver si salía algo. claro. No, y enviar una foto era una pesadilla, ¿no? Por Oye, supuesto. sí. Oye, Armando, creo que ya se nos está acabando el tiempo por ahora, pero esto fue fantástico hoy día, ¿no? Esto Sí, no, también. estos muchachos es algo más o menos para una parte de biografías. Sí, es de una persona que tenemos que acordarnos ahora que utilizamos bastante lo que es teoría de información, ¿no? Y de las comunicaciones. Él fue el que nos ayudó, ¿no? El que nos dio el espaldarazo para dar ese salto brutal para que estemos como estamos, ¿no? A ver, Ramiro, tú, ¿qué Sí, dices? exactamente. Yo también, desde que sabemos, es una persona admirable y para tomar en cuenta, ¿no? En nuestros propios trabajos y de los estudiantes modernos, actuales, ¿no? Y también ingenieros, ¿no? Que trabajan en esto y
Y sí, efectivamente, es para aprender de él. Por supuesto. Entonces, muchachos, esto va a ser hasta una próxima. Si les ha gustado, denle un like. Claro que sí. Ya me estoy aprendiendo de todo lo que hacen en YouTube. Entonces, muchachos, nos vemos para una próxima. Ahí nos estamos viendo. Ok, bye bye.